Buenas tardes con todos. Les saluda el médico residente Velasco de la especialidad de emergencia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Se me escucha? Sí, doctor, sí se escucha. Bien, en esta oportunidad voy a hacerles una pequeña ponencia, bueno, de un tema importante que está teniendo brote en estos últimos tiempos, sobre todo en la ciudad de Lima, eh, que es acerca del dengue. ¿Ok? A grosso modo, bueno, el dengue es una enfermedad metaxénica, viral sobre todo, causada por un mosquito que es el Aedes aegypti, ¿no? Bueno, causa una enfermedad febril aguda, ¿no? Que se transmite principalmente por este artrópodo, ¿no? El término fue originario entre el siglo XIX aproximadamente, luego de una epidemia en el Caribe, y la enfermedad se caracterizaba principalmente por lo que es artralgias y exantemas, ¿no? Bueno, asociado a un cuadro febril, ¿no? El dengue en el Perú inicia en los años de 1984, ¿no? Cuando se reintroduce el Aedes aegypti, después de haber sido erradicado con anterioridad, ¿no? En el año 1990 sucede el primer brote en la región Loreto y posteriormente en San Martín. Posterior a ello se ha ido expandiendo, ¿no? De tal forma que en los años de 1991 a 2000 la enfermedad se fue disipando hasta lo que es la costa norte, ¿no? Lo que es Tumbes, Piura. Inclusive en la imagen podemos observar, ¿no? Cómo ha ido disipándose de las zonas de la selva, de la zona de Loreto, San Martín, hacia la zona norte, ¿no? Y posteriormente se ha ido disipando en otras regiones, ¿no? Tal es el punto que en los años 2000 en la ciudad de Lima se identifica al mosquito, ¿no? Y en el año 2005 se pudo también identificar el primer bote, sobre todo en el distrito de Comas, que es en el cono norte, ¿no? Bueno, es el vector más importante dentro de la familia de la Aedes aegypti, ¿no? Lo cual transmite dicha enfermedad, ¿no? Que es sobre todo el Aedes aegypti hembra, ¿no? Puede estar, se encuentra en áreas de latitudes bajas y por debajo de los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Es altamente antropofílico y prefiere hábitats intradomiciliares, sobre todo cuando hay aguas hervidas y otros reservorios de estos, ¿no? La forma de transmisión, explicada de una manera simple, es el mosquito, ¿no? El virus se transmite a un ser humano a través de la saliva del mosquito, ¿no? Este virus se replica en los órganos diana de las personas, lo que es los órganos linfoides, ¿no? Tanto los nodos linfáticos y el hígado. Y posteriormente se reproducen, ¿no? Lo que hace el virus es infecta a los leucocitos, aparte de los tejidos linfáticos, y se libera a la circulación sanguínea. Posteriormente, a esta persona infectada es picada por otro mosquito y almacenada a su vez en lo que es las glándulas salivales de esta, ¿no? De este mosquito nuevo que infecta, que transmite de la persona enferma al segundo mosquito. Y así sucesivamente se produce el ciclo respectivo de la transmisión del dengue, ¿no? A nivel mundial se ha identificado 4 serotipos de dengue, ¿no? En el Perú el más frecuente es el serotipo tipo 2, que se ha identificado en las ciudades de Piura, San Martín, La Libertad y Lima inclusive, ¿no? Ahora, el curso de dengue, simple, tiene 3 fases: una fase febril, una fase crítica y una fase de recuperación. Ustedes como población en general, lo que buscamos con este tipo de actividades es que se identifique el cuadro prodrómico o algún síntoma o signo de alarma, ¿no? Para poder
actuar a tiempo y poder llevar al centro de salud más cercano o a un hospital cercano a su domicilio para que se realice el tratamiento adecuado, ¿no? Y si tiene que tener hospitalización al paciente, pues va a ser admitido a una hospitalización, ¿no? La fase febril dura aproximadamente 2 a 7 días, ¿no? Aunque el tiempo promedio es hasta los 3, 4 días, ¿no? Y lo que hay que hacer es monitorizarse en el paciente si existe signos de alarma, ¿no? Una vez identificados signos de alarma, lo que se debería hacer es, bueno, acudir a un centro de salud más cercano, ¿no? Pero es inicialmente, cuando hay una fase febril, deberíamos acudir, pero como si el paciente no tiene signo de alarma, posiblemente vaya a ser dado de alta y manejado ambulatoriamente, ¿no? El cuadro puede oscilar entre 37 y 38 grados centígrados como fiebre, ¿no? La segunda fase, la crítica, a partir del séptimo día. Esta es una fase crucial porque se puede identificar signos de alarma y es donde el paciente va a complicarse, ¿no? El paciente tiene dos caminos acá. Cursar con mejoría clínica o desmejoría clínica, lo que son los signos de alarma, ¿no? Que ya poco a poco vamos a identificar cuáles son los signos de alarma, ¿no? Sangrado, gingivorragia, vómitos explosivos, ¿no? Dolor abdominal, inclusive, ¿no? Y posteriormente a ello, la fase de convalecencia ya es la fase de recuperación, ¿no? Que es posterior a las 48 y 72 horas del cuadro febril, e inclusive del pico de la fase crítica, ¿no? Ocurre una reabsorción gradual de los fluidos, ¿no? Aumenta la sensación del bienestar, el paciente se siente con mejoría clínica, ¿no? Tolera inclusive los alimentos, ¿no? Y acá aparece un signo clínico que es el rash clásico de las Islas Blancas en el Mar Rojo, o el prurito, el rash que se identifica en el paciente. Cuando el paciente cursa con esta etapa, quiere decir que la enfermedad ya está resolviéndose en la mayoría de casos, ¿no? El hematocrito se estabiliza, ¿no? El paciente tolera mucho más la dieta y el reencuentro de los glóbulos blancos comienza a aumentar, ¿no? Y las plaquetas, inclusive, que es dentro de los parámetros más importantes para evaluar también la gravedad del dengue. ¿No? Esta imagen es un resumen netamente de lo que es las fases, ¿no? Eh, dentro de los cuales, dentro de los primeros 3 a 4 días, la fase febril, ¿no? La fase crítica, que tiene su pico máximo al sexto, séptimo día, ¿no? Y es donde el paciente, si se complica, puede hacer un shock por dengue, ¿no? Eso está estipulado inclusive en el apto lo menciona el shock por dengue, ¿no? Hay compromiso hemodinámico, ¿no? Y posiblemente sangrado, ¿no? Que muchas veces lleva a la muerte del paciente, ¿no? Y una vez salido esta etapa, ya el paciente entra a una etapa de recuperación o convalecencia, ¿no? En cuanto, bueno, aquí tenemos un gráfico donde podemos identificar el tiempo de la enfermedad, ¿no? La evolución natural de la enfermedad, lo que es la fase inicial, los primeros 3 días. El paciente cursa con síntomas inespecíficos, ¿no? Fiebre, malestar, el dolor retrocular, que es una característica importante del dengue, ¿no? Las artromialgias, ¿no? Exantemas, ¿no? Hay otras enfermedades metaxénicas que cursan casi lo mismo, pero en mayor gravedad, ¿no? O significancia, por así decirlo. El paciente, posteriormente a ello, puede cursar con mejoría clínica o atravesar la etapa crítica, ¿no? O los signos de alarma que ya les mencioné, ¿no? Gingivorragia, sangrado, puede haber sangrado por cualquier parte, ¿no? Y dolor abdominal y vómitos explosivos, ¿no? Que posiblemente ello llegue a lo que es el dengue hemorrágico, el dengue severo, ¿no? Una vez tratado un paciente, ¿no? Obviamente esto lo va a realizar el personal de salud capacitado. Debe estar para determinar que el paciente tiene una leve mejoría y posiblemente a criterios de alta. Debe haber ausencia de fiebre por lo menos de 24 a 48 horas. Mejoría del estado clínico, ¿no? Tanto la parte hemodinámicamente estable, ¿no? La diuresis, importante, un signo importante para determinar la adecuada evolución del paciente, ¿no? Y lo que es el aumento de las plaquetas, ¿no? Más al menos 2 o 3 resultados por encima del valor inicial o la curva de aumento de las plaquetas.
¿no? En cuanto al manejo, en esta parte, bueno, para orientar lo que es el tratamiento de un grupo determinado, que son dengue sin signos de alarma, no es el tratamiento domiciliario para los del grupo A, grupo A, grupo B, grupo C. Los grupos B se admiten en hospitalización y grupo C inclusive hasta UCI, ¿no? En el caso del grupo A, el paciente puede ser enviado de alta con monitoreo constante, obviamente, concientizando a los familiares, ¿no? El manejo básicamente con fluidos vía oral, ¿no? Sales de rehidratación oral, infusiones y otros, ¿no? El paciente no tiene ningún síntoma de alarma y puede ser manejado en casa, inclusive hasta con manejo vía oral, lo que es solamente hidratación y paracetamol. No se recomienda AINES, ya por el riesgo de sangrado, ¿no? Y se concientiza también al personal no médico para evitar las reinfecciones en cuanto al uso de mosquiteros, ¿no? O eliminar los criaderos de mosquitos. Bien. Eh, Eso sería lo que es la parte de la exposición. Doctor, una consulta, disculpe. Dígame, señorita, dígame. Eh, ¿Solamente una vez nos podemos enfermar de dengue, varias veces, o de qué dependería en ese caso? Bueno, el dengue puede provocarte o puedes infectarte de dengue X veces. No hay un tiempo determinado. Como es una enfermedad viral, al momento, hasta donde yo sé, no existe una vacuna contra el dengue, ¿no? Como todas las enfermedades virales se controlan, ¿no? Y las veces que puedes enfermarte, eh, no existe un número. Puedes enfermarte más de una o dos, tres veces. Sobre todo a las personas que viven en zonas endémicas de esta patología, ¿no? Las zonas de la selva, Loreto. Eso no quiere decir que en la capital no hay así. Principalmente los criaderos son las causas del contagio aumentado de dengue, ¿no? Ahorita en la ciudad de Lima hay un brote de dengue, ¿no? Pero hasta el momento he visto casos muy leves, ¿no? Si no hubiera alguna otra pregunta, con el público, alguna otra pregunta. Bueno, si no hubiera otra pregunta, yo creo que damos por concluido. Agradezco su presencia. A usted, doctor, muchas gracias.